Andrés, que Dios te bendiga. Y vamos a dar este tema que se titula La profecía de las 70 semanas, es la primera parte. Abran su Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel 9, del 24 al 27, dice así la palabra del Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, por esta profecía que es de las más sorprendentes, sobrenaturales, milagrosas de toda la Biblia, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla y que nuestras vidas sean impactadas, que seamos transformados al escuchar tu palabra y buscar tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estudiar el versículo 25. ¿De acuerdo? Miren lo que dice al principio, el verso 25. El arcángel está hablando con Daniel, está revelando esta profecía y le dice: sabe pues y entiende. La palabra saber es la palabra hebrea yadá, con Y, A, D y A, con el acento en la última A, yadá. Significa conocer profundamente, conocer íntimamente o discernir. Y la palabra entender que aparece en el verso 25 es la palabra hebrea sakal, con K y acento en la segunda A, sakal, que significa simplemente comprender. De manera que el ángel le está diciendo a Daniel: pon atención, quiero que conozcas, quiero que disciernas, quiero que comprendas íntimamente lo que estoy a punto de revelarte de parte de Dios. Versículo 25, sabe pues y entiende, y aquí viene la profecía, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El ángel está dando aquí a Daniel una profecía sorprendente, y esta profecía inicia con una orden para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Ahí es donde arranca esa profecía. ¿Y cuándo termina esa profecía? ¿Dónde se acaba esa profecía? Cuando aparezca el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? El Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces aquí necesitamos una llave muy especial para poder determinar estas fechas, ¿sí? Y con esa llave vamos a intentar abrir algunas puertas, a ver si nos da el cerrojo, a ver si la llave corresponde a la cerradura, para poder determinar la fecha de inicio de esta profecía. Porque si no la podemos determinar, jamás vamos a poder determinar si la profecía fue cierta en el momento en el que el Mesías príncipe apareció, que es Jesucristo. ¿De acuerdo? Recuerden, estamos aproximadamente en el siglo VI. Aquí Daniel escribe esto en el siglo VI antes de Cristo, como 600 años antes de la aparición del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar tomar nuestra llave y vamos a discernir ¿cuándo fue la orden para restaurar y edificar Jerusalén? Versículo 25, otra vez lo leo. Sabe pues y entiende Daniel
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces necesitamos determinar cuándo se dio la orden para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. ¿De acuerdo? Ahora, yo encuentro en la Biblia que hay 5 puertas posibles o 5 opciones posibles, porque hay 5 versículos, 5 pasajes, mejor dicho, en la palabra de Dios, donde se dan órdenes para restaurar el templo o para restaurar Jerusalén. Entonces tenemos que analizar estas 5 opciones y después escoger la que es la correcta en base al contexto del versículo 25. ¿Sí me explico? Vamos a analizar brevemente las 5 opciones. Vamos a meter nuestra llave a la primera puerta. Esdras capítulo 4. Vámonos al libro de Esdras, por favor. Allí en el capítulo 4, versículos, perdón, me adelanté un poquito. Es Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo con atención. Esdras 1, del 1 al 4, dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Subraya eso. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, subraya eso, la cual está en Jerusalén. Aquí vemos a el rey Ciro dando una orden, una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción que él dio? Vayan y restauren la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Apunta el año en el que el rey Ciro dio este decreto. El año es 538 antes de Cristo. Puedes apuntarlo ahí en tu Biblia, arriba si quieres. El decreto de Ciro ocurrió en el 538 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes pusieron atención donde yo les pedí que subrayaran, Ciro no pide que se restaure la ciudad de Jerusalén. Ciro ordena que se restaure el templo de Jerusalén, que son 2 cosas distintas. ¿De acuerdo? Repito, Ciro ordena que se restaure el templo, no la ciudad de Jerusalén. ¿Qué dice nuestra profecía de Daniel 9:25? Dice que la orden incluiría restaurar y edificar a Jerusalén, no solo el templo, sino la ciudad completa. Entonces, esta primera puerta que estamos intentando abrir no se abrió. La profecía no inicia en el año 538 antes de Cristo. ¿Sí me siguen? Vamos a meter nuestra llave a una segunda puerta porque esta de plano no nos dio, no abrió, no concuerda. Entonces vámonos a Esdras capítulo 4, porque aquí en Esdras capítulo 4 hay otro edicto, otra orden que se da. Esdras capítulo 4, voy a leer los primeros 6 versículos, pongan atención. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo, subraya eso, de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros, subraya, casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara.
Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Entonces, este intento para reedificar el templo ocurrió, apúntalo, en el año 464 antes de Cristo. 464 antes de Cristo viene un segundo intento por poder reconstruir este templo con Zorobabel, pero se frustra este intento, el pueblo de la tierra intimida al pueblo de Judá y se frustra la reedificación, cuidado aquí, del templo otra vez. Pero nuestra profecía no habla de que se reedificara el templo. La profecía de Daniel habla de reedificar la ciudad de Jerusalén. Entonces esta segunda puerta tampoco se me abrió. Tengo que desecharla como opción para calcular la fecha del inicio de la profecía. Vamos a una tercera puerta, por favor, a Esdras capítulo 5. Esdras 5. ¿Sí? Aquí se nos habla de una reedificación del templo. Otra vez, voy a leer los primeros versículos. Esdras 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Apunta el año en el que esto ocurrió en el 520 antes de Cristo. Así que Esdras se salta a veces de años, proféticamente hablando. Ocurrió en el año 520 y una vez más. Ya metí mi llave, pero no abre, porque aquí se habla de la reedificación del templo, no de Jerusalén. Tengo que ir a una cuarta puerta. A ver si me da mi llave en esta cuarta puerta. Esdras capítulo 7, versículo 13 en adelante. Esdras capítulo 7, voy desde el versículo 12. Dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden, dice Artajerjes, que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Aquí esta profecía ya me gustó un poco más, ¿verdad? Porque Artajerjes está enviando a Esdras a Jerusalén. Pero vamos a seguir leyendo por qué. Versículo 15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para, ¿qué cosa? Para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, aparentemente el rey Artajerjes aquí manda a Esdras para ir a ofrecer sacrificios al templo en Jerusalén, pero no hay ninguna instrucción para reconstruir la ciudad. Apunta el año de esta orden, fue en el año 457 antes de Cristo. Y tampoco pude abrir la puerta con mi llave, porque la profecía de Daniel habla de la reconstrucción de la ciudad, no del templo solamente. Entonces el pasaje de Esdras del año 538, Esdras 1, no cuadra con la profecía de Daniel. El pasaje de Esdras 4 del año 464 tampoco pude abrir esa puerta. En Esdras 5 en el año 520 tampoco se abrió la puerta. Y en Esdras 7, en la cuarta opción, el año 457, tampoco pude dar con la fecha de inicio de la profecía. Entonces aquí empiezo a jalar mis cabellos y empiezo a orar: Señor, ¿cuál es el año cuando se inició esta profecía? Dinos qué llave abre nuestra puerta. Nehemías capítulo 2. Vámonos a Nehemías.
Después de Esdras está Nehemías. Y vamos al capítulo 2, versículo del 1 al 6. Y vamos a ver si con este pasaje encontramos la solución a nuestro problema. Estamos buscando una fecha de inicio de la profecía. Vamos a leerlo. Nehemías 2, versículo del 1 en adelante, dice, vean esto, sucedió en el mes de ¿qué? De Nisán, esto es entre marzo y abril, en el año 20 del rey Artajerjes. Aquí estamos situados perfectamente en una fecha. ¿Están de acuerdo? Estamos en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, dice Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando, subraya esto, la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿A qué ciudad se refiere Nehemías en el versículo 3, donde estaban enterrados sus padres? A la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué está triste Nehemías? Porque la ciudad está destruida. Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahí fue una oración de esas instantáneas, ¿no? Como cuando estás en la entrevista de trabajo, que decía ahorita la hermana que va a ir su esposo a pedir un aumento y ahí ya tienes al jefe enfrente y pues no te da tiempo de orar media hora, ¿no? Esas son oraciones instantáneas, también son posibles. Entonces oré, dice aquí Nehemías, teniendo al rey enfrente, ¿sí? Y dije al rey, versículo 5, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. ¿A dónde? A la ciudad. ¿Cuál ciudad? De Jerusalén. De los sepulcros de mis padres. ¿Y qué iba a hacer Nehemías? Y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y Nehemías en esta fecha se dirige bajo la instrucción de este rey Artajerjes, en el año 20 de Artajerjes, se dirige a Jerusalén no para edificar el templo, para edificar ¿qué cosa? La ciudad. Y esto sí me cuadra con la profecía de Daniel 9, porque Daniel 9 dice, la profecía inicia cuando se dé la orden de restaurar la ciudad. ¿Cuándo se dio esta orden? Pues ya lo tengo aquí, en el año 20 del rey Artajerjes. Sí, pero yo quiero saber exactamente la fecha. Bueno, muchos eruditos y teólogos han calculado la fecha de este edicto, apúntenlo. Fue en el año 445 o 444 antes de Cristo. Ahí tengo la fecha de Nehemías 2, versículo 1. Año 445 o 444. Ahorita vamos a ver por qué 2 años pudiera ser la solución. Entonces, la última de estas 5 puertas o interpretaciones es la más adecuada para poder interpretar el resto de la profecía. Nehemías en el capítulo 2 describe que las murallas de la ciudad están destruidas, las puertas están quemadas, las calles están llenas de escombros. Y para este año 445, 444 antes de Cristo, la ciudad se encontraba destruida. Vean el verso 17, Nehemías 2, 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Así que esta fecha definitivamente es la fecha correcta. Muchísimos eruditos y teólogos concuerdan que fue el edicto de Artajerjes. Apunta el nombre completo de Artajerjes, es Artajerjes Longimanus, así como suena, Artajerjes Longimanus,
que de acuerdo a los libros de historia reinó del 465 al 425 antes de Cristo. Entonces, sí me da la fecha porque les dije que este edicto fue en el 444, ¿no? 445, 444. Entonces, Artajerjes reinó del 465 al 425 antes de Cristo. Y no solamente ordenó la reconstrucción de Jerusalén en el año 445, 444, sino que también comisionó a Esdras para regresar a Jerusalén. Lo había comisionado un poquito antes en el 457 en Esdras capítulo 7. ¿De acuerdo? Entonces, ya abrió la llave, la puerta. ¿Qué les parece? Ya tenemos una fecha. Ahora, yo les dije que puede ser 445 o 444 antes de Cristo. ¿Por qué razón? Se los voy a leer aquí de un teólogo. Dice lo siguiente: la fecha de 444 antes de Cristo se basa en la referencia de Nehemías 2:1 que acabamos de leer, afirmando que el decreto fue emitido en el 20º año de Artajerjes Longimanus. Vean Nehemías 2:1 otra vez, léanlo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Entonces, ¿cuándo comenzó a reinar Artajerjes? Su reinado comenzó en el 465 antes de Cristo, que es la fecha que les di hace un momento. Entonces, réstenle 465, 20 años. ¿A qué año llegamos? Al 445. ¿Sí? La mayoría de los eruditos te dan la fecha del 445 para el decreto de que Artajerjes mandara a Nehemías a reconstruir Jerusalén. Aunque la fecha de 444 encaja un poquito mejor con el sistema de datación del mes de Tishri para Nehemías, ¿sí? Es un sistema en donde los judíos, cuando se daba un decreto, ellos esperaban al año nuevo judío, y entonces, aunque el decreto suponte que fue en marzo, pues ellos esperaban hasta enero del otro año para contar el año 1, porque respetaban su calendario hebreo. Entonces, por esa razón, damos la fecha posible del 445 o el 444 antes de Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí me entendieron o me regreso? A donde ustedes sí se van a regresar es a Daniel capítulo 9. Miren lo que dice. Daniel capítulo 9. Vamos a leer otra vez nuestro versículo 25 y lo vamos a entender un poquito más. Sabe pues y entiende, Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuándo fue esa orden, hermanos? En el 445 o 444, ¿sí? Hasta el Mesías príncipe, hasta que Jesucristo aparezca, ¿habrá cuántas semanas? 7 semanas y 62 semanas, hasta ahí. 7 más 62, ¿cuántas nos dan? 69 semanas. Pero aquí Daniel está dividiendo estas 69 semanas en 2 partes. Él dice, habrá 7 semanas y después habrán 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí pues tenemos que formular una pregunta obligatoria. ¿Por qué Daniel está dividiendo la profecía en 2 periodos? Primero en uno de 7 y después en uno de 62. ¿Por qué razón lo divide en 2? Y la respuesta es, no tengo la más remota idea. La Biblia no dice ni explica este detalle en ninguna parte. Pero lo que sí podemos pensar es que el primer periodo de las 7 semanas, recuerden que son semanas de años, hermanos, esto lo explicamos la clase pasada. Entonces estamos hablando de una semana de 7 semanas, ¿cuántos años son? No son semanas de días, son semanas de años. Entonces si yo les digo, calculen cuántos años son 7 semanas, serían 7 por 7 años. Estamos hablando de 49 años. Entonces la primera parte de la profecía abarca 49 años y algunos teólogos piensan que esta profecía abarca desde el inicio de la reconstrucción del muro de Nehemías, del decreto de Artajerjes, hasta la restauración total de la ciudad
lo cual debería ocurrir en tiempos angustiosos, como dice el versículo 25. Entonces, desde que Nehemías comenzó a reedificar la ciudad y a reconstruir los muros y a sacar el escombro y a reconstruir las casas, eso le tardó a Nehemías muy probablemente estos primeros 49 años de la profecía. Por eso está dividida en dos secciones, ¿de acuerdo? Entonces, después de esta sección, esta primera sección de 49 años o de 7 semanas, Daniel aumenta 62 semanas más. ¿Cuántos son 62 semanas más, hermanos? En años. Multipliquen 62 multiplicado por 7, ¿cuánto me da? A ver, yo les dije que sacaran sus calculadoras. ¿Cuánto me da? 434 años. Entonces la profecía completa es la primera sección de 49 años más las otras 62 semanas, que son 434 años. Saquen su calculadora. 49 más 434, ¿cuánto me da? ¿Cuántos años me dan? ¿Ya hicieron la suma? Nada más se me quedan viendo. Saquen su celular y su calculadora. 49 más 434, si las matemáticas no me están fallando, me da 483 años. 483 años serían los años que habría que esperar desde que salió el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén en el año 445 a.C. hasta la aparición del Mesías príncipe, el Señor Jesucristo, en Jerusalén. ¿Quieren que nos adentremos más en las fechas? ¿O ya se hicieron bolas? Para los que ya se hicieron bolas, esta profecía no es tan complicada, nada más que hay que comprenderla un poquito con detenimiento. Es una profecía de 70 semanas. ¿Sí? La primera sección incluye 69 semanas, pero no son semanas de días, son semanas de años. Entonces, si tú multiplicas 69 por 7, te va a dar 483 años. Esos 483 años inician en el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén y terminan con la aparición del Mesías. Vamos a intentar probar esta profecía con detalle en los últimos minutos de la clase. Y si llegamos a la conclusión de que cuando esta profecía termine no pasó absolutamente nada, entonces Dios es un mentiroso. Pero si llegamos a la conclusión de que cuando esta profecía termine al pie de la letra con días y segundos y minutos, entonces estamos probando que la Biblia es la palabra de Dios una vez más. ¿Están listos? Aquí voy. El pastor o doctor en teología Sir Robert Anderson escribió un libro que se llama The Coming Prince, el príncipe que viene. Y él realiza un cálculo asombroso en donde se cumple al pie de la letra esta profecía del profeta Daniel. Les voy a leer lo que dice el texto primero y después vamos a poner un cuadro ahí en la pantalla. Dice así Sir Robert Anderson, dice: el día 1 de Nisan del año 20 de Artajerjes, regrésense a Daniel 9, a Nehemías 2. Nehemías 2 decía que la profecía empezó en el 20 año de Artajerjes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el mes de Nisan. Ok. Esta fue la fecha del edicto para reconstruir Jerusalén. Dice Sir Robert Anderson, haciendo todos sus cálculos, apúntenlo, corresponde al día 14 de marzo del año 445 antes de Jesucristo. Apúntenlo. 14 de marzo del 445. Él toma la posición del año 445. Está bien. Ok. Ahora, el día 10 de Nisan de la semana de la Pasión ocurrió la entrada triunfal del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Repito, el día 10 de Nisan de la semana de la Pasión ocurrió la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Apunten la fecha de la entrada triunfal a Jerusalén. Fue el día 6 de abril del año 32 después del Señor Jesucristo.
Y aquí vamos a poner ya esta tablita para que sea un poquito más gráfico y todos puedan verla de manera más sencilla. Si me ayudan, chicos, a poner esta tabla. Bueno, ahí está, un poquito apretada. Yo se las voy a ir tratar de írselas leyendo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, del lado mío derecho, ustedes izquierdo de esta tabla, aparece lo que dice la profecía en el calendario judío, ¿sí? La profecía dice que deberían transcurrir 69 semanas proféticas desde el día 1 de Nisán del año 445 a.C., que corresponde al 14 de marzo del 445 a.C., la fecha que les acabo de dar, hasta el día 10 de Nisán del año 32 después de Jesucristo, que corresponde al día 6 de abril, ¿sí? 6 de abril. ¿Sí les dije 6 de abril? Del año 32 después de Cristo. Ahora, estas 69 semanas son semanas de años. Multiplicamos 69 semanas por 7, nos da 483 años, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver cuántos días transcurrieron. Si yo tomo 483 años y lo multiplico por 360 días, ojo aquí, porque estoy tomando el calendario judío. El calendario judío tiene 30 días por mes. Entonces, si ustedes toman el calendario judío, los años judíos no son de 365 días, son de 360 días. ¿Sí me siguen? Entonces, estoy haciendo el cálculo con el calendario judío. 483 años de la profecía por 360 años del calendario judío, ¿cuántos días me dan? 173,880 días. Si ya se te fundieron los fusibles, no te preocupes, te voy a tratar de explicar. Para que me entiendas, desde que Artajerjes dio el decreto para edificar Jerusalén, hasta que el Señor Jesucristo entró montado en un burrito a la ciudad de Jerusalén en la entrada triunfal, ocurrieron o debieron haber ocurrido 173,880 días. ¿De acuerdo? Ahora voy al otro lado de la tabla. En este lado vamos a calcular lo que pasó en la realidad, porque del lado izquierdo es la profecía. Pero yo quiero saber si se cumplió o no se cumplió la profecía. ¿Estás de acuerdo? Entonces voy a tomar el calendario juliano, ¿sí? El calendario de 365 días. Y voy a tomar el periodo transcurrido entre el 14 de marzo del año 445 a.C. hasta el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Sí me siguen? Y este periodo es de 476 años y 24 días en el calendario juliano. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la cuenta. Si son 476 años, lo tengo que multiplicar por 365 porque estoy tomando el calendario juliano. ¿Cuánto me da la cuenta de 476 años por 365 días? Me da la cuenta de 173,740 días. No me cierra con los 173,880 del otro lado. ¿Ya se dieron cuenta? No me cerró. Entonces, ¿qué pasó? Dios es un mentiroso. No, espérame tantito. Tenemos que sumar los días entre el 14 de marzo y el 6 de abril, que son 24 días. Entonces tengo que sumar a 173,740, 24 días, y llego a 173,764 días. Ya casi me cuadra la cuenta. ¿Sí me siguen o ya se me perdieron? Bueno, estoy tratando de mostrar con el calendario juliano lo que ocurrió verdaderamente. Todavía me faltan días. Entonces, si Robert Anderson en su libro dice, espérame, todavía nos falta sumar 116 días por todos los años bisiestos que ocurrieron en estos siglos, que son justamente 116 días. Y si yo sumo 173,746 y le sumo los años bisiestos del calendario juliano, llego a la asombrosa cifra de 173,880 días. En otras palabras, si no le entendiste, sácale foto a la tabla y haz los cálculos en tu casa, porque a mí me costó mucho hacerlos y entenderle. Hay que hacerlos varias veces y comprender qué está pasando. Pero lo que estamos demostrando, lo que acabamos de demostrar aquí, es que la profecía de las
primeras 69 semanas de Daniel se cumplió al pie de la letra de forma asombrosa, maravillosa y sobrenatural. La profecía, repito, inicia el día 14 de marzo del año 445 a.C. con un tal rey Artajerjes que mandó a Nehemías a reconstruir la ciudad, y termina el día 6 de abril del año 32 después de Cristo, que correspondía al día 10 de Nisán. Increíble, ¿verdad? Con este cálculo, la próxima clase vamos a intentar calcular una fecha probable del día exacto, con la hora exacta de la crucifixión del Señor Jesucristo. Porque es este día en el cual hemos demostrado que concuerda la profecía, 6 de abril del año 32. ¿Qué pasó ese día 6 de abril del año 32? Qué curioso, hermanos, fue domingo. ¿Fue domingo? ¿Cómo que fue domingo? Sí. Y si ustedes hubieran estado ese domingo 6 de abril del año 32 en la ciudad de Jerusalén, hubiera sido un escándalo, porque estaban a punto de celebrar la Pascua los judíos. Ellos la celebraban el día 14 de Nisán, y este domingo 6 de abril o domingo 10 de Nisán en el calendario judío, Jerusalén estaba hirviendo de peregrinos, porque estaban a punto de celebrar la Pascua 4 días después, 4 o 5 días después. Y además había un revuelo ahí en la ciudad extra. ¿Por qué? Y tú, si hubieras estado ahí, te hubieras asomado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Ah, es que está entrando el rey de los judíos. ¿Qué? ¿Quién es ese? Y hubieras visto a un hombre con una túnica blanca, sentado en un burrito, entrando por la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén, tal como lo habían profetizado los profetas en el Antiguo Testamento, que el Mesías entraría en un pollino hijo de asna. Y hubieras visto a toda la ciudad, o gran parte de la ciudad, diciendo: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a los niños cantando alabanzas, de las mujeres echando palmas y todo lo que tenían para que pasara ese hombre en aquel burrito. ¿En qué fecha fue eso? El domingo 6 de abril del año 32 después de Jesucristo. Daniel tenía razón. La profecía se cumplió. Ningún otro Dios puede hacer esto más que el Dios de Israel. Por eso sabemos que este libro es la palabra de Dios. ¿Le entendiste a la profecía de las 70 semanas? ¿Qué te pareció? ¿Te quedaste con el ojo cuadrado o te quedaste apenas en la primera puerta que no abrió? El Señor habla y el Señor da fechas exactas. Su palabra es precisa, su palabra es perfecta. Y por eso debemos de estar mucho más animados para leerla, para escudriñarla, para amarla, hermanos, ante estas evidencias maravillosas y asombrosas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Esta mañana hemos estudiado la profecía de las 70 semanas de Daniel y estamos asombrados ante la exactitud de las fechas, Señor, de los personajes, de las cuentas de los días y de los años, Señor, que incluye esta profecía. Gracias, Señor, porque a través de ella tú una vez más te manifiestas a los hombres y nos dices: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve, que anuncio lo porvenir desde el pasado. Señor, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres nuestro Dios por los siglos de los siglos. Bendito seas tú y bendita sea tu palabra. Levanta tus manos y dile: Señor, te adoro con todo mi corazón. Me rindo ante ti y ante tu palabra. Dame más hambre de tu palabra, Señor. Ante estas evidencias maravillosas, asombrosas, sobrenaturales, Señor, no nos queda más que postrarnos delante de ti, adorarte y enamorarnos mucho más de tu palabra, Señor. Danos hambre de tu palabra y que nuestra vida sea transformada a través del estudio, la oración en tu palabra.
Bendito seas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los amigos que nos siguieron en este estudio en las redes sociales y a todos los que vienen presencialmente. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase en la segunda parte de este tema, la profecía de las 70 semanas de Daniel.